Bueno, buenos días para todos. Vamos a comenzar una nueva sesión, nuestra cuarta sesión de nuestro curso de Matemáticas Financieras para proyectos en Ingeniería Civil. El propósito como tal es dar continuidad a lo que estuvimos revisando en la clase anterior, es decir, consolidar el tema del valor del dinero en el tiempo, y en la medida que lo vayamos consolidando, pues vamos definiendo ya el tema de las tasas de interés, que digamos son los aspectos fundamentales del ejercicio, de este tipo de ejercicio, de este tipo de herramienta. Sobre eso pues estaríamos, digamos, desarrollando la sesión de hoy. Metodológicamente pues vamos a hacer una serie de ejercicios en clase de forma tal que vayamos consolidando, repito, estos conceptos y estas herramientas propias de las matemáticas financieras. Recuerden que de alguna manera hemos venido tal vez de lo amplio a lo digamos, dentro de una metodología como deductiva, en donde primero hicimos un análisis del entorno económico, estuvimos revisando algunas de las tasas, la tasa de inflación, las tasas de interés, hablamos de la tasa de cambio, de evaluación, hablamos igualmente del tema correspondiente al crecimiento económico, y en la medida que fuimos avanzando hemos venido consolidando una parte financiera que es esencial, que es ese, digamos, enfrentamiento entre costo y valor. Sobre eso ya de alguna manera empezamos a hablar la semana pasada, hablando de valores futuros, valores presentes, número de periodos y tasas de interés. Sobre eso, repito, pues estuvimos ya desarrollando. El propósito es, obviamente, consolidar ese tema de forma tal que ustedes entiendan de mejor manera la herramienta. Entonces, pues, hacia allá es que nos vamos dirigiendo, ¿de acuerdo? Ahora, algo importante para anotar, antes de comenzar, y estoy aquí simplemente colocando Dani, IPC, el último, que fue el de julio. Voy a compartir. Antes de comenzar, sí quisiera hacer la anotación que pues, el DANE publicó la semana pasada, precisamente el jueves de la semana pasada, salió entre jueves y viernes, lo correspondiente a, está aquí, lo correspondiente a el informe de la inflación. No sé si alcanzan a ver, creo que sí. Todos, si ustedes colocan en su motor de búsqueda DANE inflación julio, pues va a arrojar el valor. Observen que la variación dentro del mes, es decir, del 1 de julio al 31, correspondió a 0.32%, fue una variación significativa, versus el año pasado, año inmediatamente anterior, que por el contrario no tuvimos variación. El año corrido, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31, va en 3.47, el año pasado íbamos en 1.12, y la variación anual, es decir, desde el 1 de agosto del año pasado al 31 de julio de este año, va en 3.97, el año pasado iba en 1.97. Dice el DANE, recuerden que es el que mide la inflación, que el comportamiento mensual del IPC total de julio de 2021 fue de 0.32%. Se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, restaurantes, hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en restaurantes y hoteles, alimentos, bebidas no alcohólicas en 0.38. Entonces, de alguna manera, en la medida que cada vez entran más actividades económicas en la economía, digamos, a actuar, a ofrecer sus servicios, y más que todo, y la demanda se empieza cada vez a incorporar más y más, entenderán ustedes que al crecer la demanda,
y la oferta poco a poco irse ajustando, pues los precios, digamos, tienden a subir. Creeríamos que pues vamos a estar pues alrededor de un 3.50, un 3.60, un 3.70 al final de diciembre. Vamos a ir poco a poco a lo largo del semestre, a ir haciendo el seguimiento. Digamos, el mes de septiembre, el mes entrante, el mes de septiembre es un mes donde los precios no suben mucho. Sin embargo, pues estos meses han sido atípicos porque, insisto, la actividad económica como que se ha venido incorporando. Eso obviamente refleja inflación. Tal vez también anotar un dato que podría ser preocupante, corresponde a la inflación de los Estados Unidos, se situó en 5.4, en 5,4 el mes de julio, que es una inflación gigantesca para ellos que normalmente tienen inflaciones entre el 1 y el 2%. Apenas lógico porque pues, se ha emitido una gran cantidad de dólares y obviamente esto genera, digamos, ese efecto inflacionario. De igual manera, por ahí el dólar, no sé finalmente en cuánto cerró ayer, pero pues ha venido subiendo, ¿no? Ha venido subiendo. Llegó el martes tal vez a estar alrededor de 3.400, perdón, de 4.000, y pues ha venido bajando. Los analistas creen que pues con la debilidad del dólar en Estados Unidos, por la inflación, pues va a tender de pronto a bajar ese dólar. De todos modos, la cierta incertidumbre que podría haber en el país, pues lo lleva por el contrario a que suba. Vamos a ver igualmente el comportamiento, pero digamos sí ha estado en los últimos días alrededor de 3.900, 4.000. Muy bien, esas dos, digamos, noticias de alguna forma eran importantes presentarlas. Recuerden que siempre pues tenemos que tener cierta revisión del entorno porque pues, es importante dentro de los análisis que ustedes puedan hacer, que un gerente puede hacer para efectos, digamos, de sus empresas. Muy bien. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, alguna inquietud. Profe, una pregunta. Cuando usted habla del IPC es de la inflación, ¿cierto? Sí, digamos, el genérico en economía se llama inflación. En Colombia, el índice que lo mide se llama IPC, y en muchos lados se llama IPC, índice de precios al consumidor. Listo, profe, gracias. Okay. ¿Alguna otra inquietud? Muy bien. Ya habíamos empezado a jugar con la fórmula de interés compuesto. Valores futuros, valores presentes, la tasa, el número de periodos. La aprendimos de alguna forma a convertir, es decir, a jugar con las diferentes Profe, variables. Señor. creo que una compañera tiene una pregunta. Qué pena, no le entendí. Sí, profe, es que tengo una duda, pues no va tan relacionada con el tema, pero es que no he entendido muy bien eso. ¿Podría preguntar? Claro, claro, adelante. ¿Qué son las acciones en una empresa? O sea, es que nunca he entendido cómo se maneja o qué es. Alison, permítame, Sí, vuelvo a compartir. A ver, yo no me acuerdo si en la presentación, permítame un momentico, pues para tener el diagrama y poder explicar un poquito más fácil, permítame un minuto, yo busco la presentación. Creo que en algún momento hablamos de empresa, permítame un minutico. Hemos hablado como tal de empresa, hablamos de valor, costo, entorno, listo, no pasa nada. Entonces, voy a socializar nuevamente.
compartir la pantalla y explicamos el tema de las acciones. Muy bien. A ver. Nosotros la semana pasada armamos estos tipos de flujos de caja, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que habían aquí 500 pesos, que pueden ser 500 millones, no sé, una cifra X significativa, ¿de acuerdo? Y por aquí mencionábamos que esa suma de dinero correspondía a unos activos, lo coloco en verde, que llamábamos activos reales. No me acuerdo si lo colocamos por aquí, mírenlo, acá están, proyectos de inversión, entonces coloco aquí en verde, que son activos reales, son diferentes a los activos financieros. Esos activos reales son activos fijos, propiedad, planta, equipo, intangibles y capital de trabajo. Es decir, y me voy colocando para este lado aquí en un momentico, yo tengo unos activos. Los activos pueden ser activos fijos, insisto, o propiedad, planta de equipo, máquinas, equipos, vehículos, etc. Pueden ser intangibles, software, marcas, patentes, y puede ser caja, capital de trabajo, efectivo, cash, moneda, ¿de acuerdo? Dinero. Entonces, usted tiene de este lado estos recursos, ¿de acuerdo? Si usted le coloca unas cifras cualquiera, 500, 200, 300, usted dice que todo esto, pues le suma 1000. Estos 1000 son los que colocábamos por aquí, a nivel de inversión. Podría ser este millón, podría ser estos 73,13, podrían ser esos 500. Digamos, estos son recursos que usted tiene para poder desarrollar su actividad económica, ¿de acuerdo? Máquinas, equipos, repito, marcas, etc. Muy bien. Hasta ahí más o menos lo habíamos revisado nosotros. Lo que no hemos revisado es la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda tiene que ver con de dónde van a salir los recursos financieros, ¿de acuerdo? La otra cara de la moneda son el pasivo, por un lado. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero pues ya vamos aquí hablando. De pronto, pues no es extraño para algunos de ustedes. El pasivo es el crédito, la deuda. Y por otro lado está lo que conocemos como el patrimonio, ¿de acuerdo? El patrimonio que lo conforma pues principalmente el capital. El pasivo pues es el crédito y el patrimonio es el capital. Esta cuenta de capital es por residuo, es decir, si yo voy a financiar el proyecto, serán los 1000 que me cuestan menos el crédito, el pasivo. El crédito no lo hemos visto y lo estamos dejando en cero. Adivine qué financia la totalidad del proyecto, el patrimonio. Entonces, Alison, para irle contestando, el capital, ojo, estoy hablando de capital, no de acciones. El capital es lo que financia los activos. Yo necesito comprarme una máquina. La máquina vale 1000 millones de pesos. No voy a tomar deuda. Simplemente es mi dinero. ¿De acuerdo? Yo coloco mi dinero en algo que llamamos capital. ¿De acuerdo? Ese capital viene conformado o está conformado por un número entra lo que usted estaba indagando, las acciones, ¿de acuerdo? Aquí entran las acciones. Pues este capital está conformado por un número n de acciones. Entonces, dependiendo del tipo de empresa que uno vaya a constituir, dependiendo del tipo de empresa que uno vaya a constituir, hay diferentes tipos de empresas, sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas, las SAS, compañías limitadas. Diferentes tipos de empresas, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues se caracterizan por tener unas acciones. Entonces, si yo decido armar mi empresa, yo puedo decir, mire, el capital son 1000 millones y
y esto lo va a repartir en 100 acciones, ¿de acuerdo? 100 acciones. Entonces el número de acciones es igual a 100. Entonces adivine cuánto vale una acción. Entonces el valor de una acción va a ser igual a los 1000 millones dividido entre 100. Una acción vale 10 millones. Entonces, como en este momento yo estoy solo, yo soy el único, yo les había pues invitado a algún proyecto y de pronto nadie quiso entrar, entonces yo quedé solo, pues yo soy el dueño de las 100 acciones que figuran allí, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo deseo que entre más gente, que más gente me acompañe, yo puedo decir, oiga, yo tengo 300 millones, es decir, yo tengo 30 acciones, ¿de acuerdo? Las 70 acciones restantes, yo espero que ustedes, digamos, les interese el proyecto y vayan de alguna forma comprando estas acciones. Entonces Alison me dice, mire, yo tengo 50 millones, yo le compro 5 acciones. Entonces yo tengo 30, Alison tiene 5, y de pronto vienen otros y otros y otros hasta conformar los 100. Obviamente, si yo soy el que tengo más acciones, yo empiezo a tener cierto poder, ¿de acuerdo? Cierto poder sobre el resto. Las tomas de decisiones, dependiendo de la toma de decisión, se hace de la mitad más uno, o ciertas tomas de decisión como muy, digamos, estratégicas, piden el 70%. Entonces, digamos, hay ciertas características que implican ese poder, ¿no? Entonces, cuando yo estoy solo, pues no importa porque yo soy el único que hago todo, ¿de acuerdo? Cuando somos 2 o 3, pues nos distribuimos y más o menos tenemos unas partes iguales, más o menos, pero cuando ya empieza a ser una sociedad anónima, abierta y cotiza en bolsa, que es de pronto lo que Alison ha escuchado de la acción de bueno, de Bavaria hoy en día ya no hay, pero de Avianca o de una acción X, la acción de Ecopetrol, por decirle alguna cosa, cualquiera de estas empresas que cotizan en bolsa, pues yo tengo esa acción, tengo ese número de acciones, pero igualmente hay una gran cantidad de personas que tienen otras acciones. Entonces yo tengo una parte, digamos, de la toma de decisión de la empresa. Entonces, soy dueño, pero en una participación que puede ser poca o que puede ser mucha. En las empresas familiares, en las empresas de familia, las acciones pues las tiene la familia. Si yo las quiero comprar, pues no me las van a vender. Mientras que si están en el mercado público de valores y yo tengo una acción de Ecopetrol, pues yo la puedo vender y me la compran. Yo no tengo que llamar al presidente de Ecopetrol a decirle, oiga, voy a vender la acción. No, está en el mercado público de valores, la puedo comprar, la puedo vender. Cuando son sociedades anónimas cerradas o cuando son compañías limitadas, esto sí es un poco más difícil. Tiene que uno, de alguna forma, ofrecerlas primero a los otros accionistas, cosas de ese estilo. Y la compra por fuera es muy difícil, normalmente la compra por fuera es muy difícil. Pero, pues en resumen, Alison, es eso. Es un tema de propiedad, es un tema de poder de toma de decisión. Hay acciones que se pueden comprar y vender en el mercado público de valores versus otras que por el contrario no se puede. No hay forma. Si usted conforma con un compañero de estudio una sociedad y son solo los dos, pues digamos no es fácil que llegue un tercero, o en la medida que alguno de los dos se quiera retirar, pues le tiene que ofrecer en primera instancia al otro las acciones que ya tiene, ¿de acuerdo? Entonces ahí empieza pues lo que podría ser un tema legal bastante importante, y eso es el derecho societario. Derecho societario, hay abogados que se dedican al tema, el código de comercio, digamos, o sea, hay un mar profundo gigantesco. Yo lo que he dicho aquí son 3 cositas, pero eso es una superficie de una profundidad gigantesca. Hay abogados en derecho que se dedican al tema, viven de ese tema del derecho societario. Eso es, Alison, en esencia. Tal vez lo que usted ha escuchado son las acciones que suben y bajan, tal vez son títulos, valores, ¿no?, de las empresas que cotizan en bolsa. Pero pues no todo el mundo tiene su empresa cotizada en bolsa. En la Bolsa de Valores de Colombia, perdón, Bolsa de Valores de Colombia, hay más o menos inscritas como unas 70
empresas y de ellas tienen más o menos bursatilidad unas 22, 23 empresas. Y como puede observar usted, no son muchas, ¿no? No son muchas, no son muchas. Empresas grandes en Colombia, grandes en Colombia, y pueden haber alrededor de unas 8.000, 7.000 empresas. Pongámosle 7.000 porque pues 7.500 más o menos, por ahí pueden haber. Pymes, hay alrededor de unas 120.000, por ahí más o menos. Pues nuestro tejido empresarial no son muchas, ¿no? Son 120, 130.000 empresas en Colombia, no son muchas. Pero muchas de estas empresas, salvo prácticamente 23, el resto cotizan, no cotizan, y buena parte de esas son bancos, sistema financiero, ¿de acuerdo? Eso es lo que está detrás del tema, Alison. Dale, profe, muchas gracias. Una de esas preguntas de cajón bastante significativa, muy representativa y muy interesante, sí señora. No sé si el resto pues les quedó más o menos claro, si tienen alguna inquietud. Igualmente allí. Muy bien. Digamos que más o menos ya la vamos entendiendo. Ahora, asumamos lo siguiente. Y aquí me vuelvo a traer esto que es importante. Siempre vamos a tener esa confrontación costo-valor. Siempre vamos a tener esa confrontación costo-valor. Entonces vamos a meternos un poquito más, a entender un poco más el tema. Y para ello, pues, me va a ayudar, digamos, de este ejercicio de aquí, de este flujo de caja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algo muy sencillo, algo muy sencillo. Entonces, siguiendo con la historia que acabamos de mencionar con la pregunta de Alison, en donde comprábamos una máquina, ¿recuerdan? Entonces resulta que compramos la máquina. La máquina es un activo. Entonces compramos la máquina, yo voy a colocar para este lado máquina. La máquina. ¿De acuerdo? Y como tal la máquina es un activo. Es un activo. También pude comprar un software. Entonces el software es un activo. Solo que este es un activo fijo y el otro es un activo propiedad, planta de equipo, y el otro es un activo intangible. Esto está aquí, lo dejo acá, y esto lo dejo como para un ladito. Muy bien. Entonces yo compro la máquina, yo compro el software. Para que sea activo, tiene que ser de mi propiedad, es decir, se debe definir la propiedad. Claro, yo lo compré, yo tengo una factura que dice que es mío. Y adicionalmente, tiene que tener una característica clave, que es que genere flujos de caja en el futuro. En el futuro. Que genere flujos de caja en el futuro. Muy bien. Entonces resulta que sí, este activo está generando flujos de caja en el futuro. Yo compré una máquina y la alquilo. Yo alquilo la maquinita, yo voy a diferentes proyectos, pues la voy dejando en diferentes obras y me la alquilan, me van pagando. Entonces verán que hay unos ingresos, hay unos egresos y al final me quedan unos dineros, ¿de acuerdo? Entonces voy a asumir aquí unos dineros X, Y, Z. Al final me vienen a quedar unos valores, digamos que sean 100, que sean 150 y aquí al final que me deje 2 euros. Muy bien. Ahora, por las características del proyecto, digamos yo voy a ir solo, yo no voy a tener más, digamos, socios accionistas, no lo voy a tener, y simplemente voy a generar el proyecto yo solito, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, de acuerdo al riesgo que tiene este proyecto, digamos la tasa que debiera tener
digamos, por el riesgo es de un 20%. Es de un 20%. Perdón, es de un 20%. Muy bien. Entonces, ya con esta contextualización, con esta historia, el propósito es aquí entrar a determinar el valor del activo. El valor del activo, ¿de acuerdo? Es entrar a determinar el valor del activo. Muy bien. Yo no me acuerdo si, creo que en la primera sí lo hicimos. Por aquí en la primera presentación que tuvimos, definimos qué era valor. Valor corresponde a la suma de las expectativas de los flujos de caja futuros traídas a presente de acuerdo al costo de oportunidad. Es decir, que aquí, a diferencia de los ejercicios que habíamos hecho en la clase anterior, donde habíamos definido un futuro con un presente, aquí estamos definiendo 1, 2, 3 futuros y los queremos traer a presente, porque queremos hallar el valor. ¿De acuerdo? No sé si estoy siendo claro, pero la inquietud es poder entrar a determinar el valor de este activo. Pregunta, ¿me podrían dar ustedes el valor de este activo? Pues, profe, yo creo que sí. Listo, por favor, intentemos y me dicen un valor. Pues, profe, ¿ese interés es compuesto o simple? Recuerde que siempre le apostamos al interés compuesto. Listo, profe. Profe, disculpe, se me genera una confusión en la fórmula. Si yo trabajo, por ejemplo, en un año, ¿lo debo poner como año o como 12 meses? Ah, buena pregunta. Pues a ver, tal vez aquí me faltó decir que estos son años. La tasa está en años. Luego no debe haber confusión. La confusión se daría, sería muy diferente. Por decir algo, si la tasa fuera en años y esto fuera en meses, o al revés. Estos son años y estos son o esto, sí, o al revés, años, meses o meses, años. Pero no, aquí los periodos coinciden, tanto del tiempo como de la tasa. O sea, no debe haber confusión. Profe, qué pena, a mí se me fue el internet. ¿Qué estamos hallando? Perdón. Alison, por allá nos acordamos de la primera clase, que era la palabra valor.
Valor corresponde a la suma de las expectativas de los flujos de caja futuros traídas a presente de acuerdo al costo de oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. queremos hallar el valor para poderlo confrontar contra el costo. Ok, gracias. Es eso lo que estamos haciendo. Profe, trabajándolo con 3 años y con 200 millones el valor futuro, me dio 115,74. Ok. Ahora yo le diría una pregunta, Wally. Eh, el valor de ese activo, el valor de esa máquina, el valor de ese software, solo depende del flujo de caja del tercer año. Los del primero y segundo no se tendrían en cuenta, no son parte de lo que se va a ganar. Sí, profe, sí son parte. Luego tenemos que sumar, o sea, tenemos que sumar no solamente el flujo de caja del año tercero, sino el segundo y el primero. Ese es el valor del activo. Profe, ahora yo sumé los tres y no sé si está bien, pero la ecuación me dio 450 dividido en 1 más 0,2, que es el interés, a la 3, que es 3 años. Ah, No sé. igual, algo que tenemos que tener en cuenta y para todos es que el dinero, para este caso, los flujos de caja a favor, se empiezan a ubicar en tiempos diferentes, tiempos diferentes. No es lo mismo tener 100 pesos o 100 millones de pesos del año 1 a tener 150 en el año 2 a tener 200 en el año 3, ¿de acuerdo? Son cifras diferentes, yo no las puedo sumar, o sea, yo no puedo sumar 100, 150 y 200 para 450, no puedo hacer eso porque son cifras en diferente tiempo. Tendría que hacer la suma de los tres, pero ajustando los tres a valor presente, ¿de acuerdo? Como de alguna manera hicimos tal vez alguno de estos ejercicios, donde hallábamos, miren, casualmente 100 en el año 3, traído a presente con una tasa del 10, 3 años, me daba 75,13. Tengo que hacerlo para el año 3, para el año 2 y para el año 1, de acuerdo obviamente a las condiciones del flujo de caja. Pues sí, profe, pero los tres me dan distinto. Eso ¿Cómo yo lo así que los hice, tres? o sea, yo intenté y me daban distinto.
No, pues es que tienen que dar diferentes, claro. No le tienen que dar igual. O sea, el propósito no es que den iguales. Bueno, profe, haciéndolo distinto, el valor me da para el primer año 83.3. Sí, El del segundo, profe, me da 104.17. sí. Y el del tercer año, profe, me da 115.74. Ok, y la suma de los tres le da el valor. Profe, me da 303.24. 303.24, ese podría ser el valor. No sé al resto, a sus compañeros que les estará dando. Si les da A mí ese me está valor. dando lo mismo. Sí, sí, señor. Sí, profe. Ok. ¿Qué estamos haciendo? Para todos. Los 100 los traigo a presente con la tasa del 20. Este estaría elevado a la 1 más este valor de 150 traído a presente con la tasa del 20 elevado a la 2 más los 200 dividido en 1 más la tasa elevado, en este caso, a la 3. 303, si le coloco dos decimales, quiero crear 303.24. 303.24 millones, por decir alguna cosa, ¿de acuerdo? Sí, ese sería el valor del activo. No sé si todos van llegando a esta cifra. Sí, señor, sí. Sí, muy bien. Ojo, el valor del activo, ya sea una máquina, ya sea un software, vale 303,24 millones de pesos. Listo, muy bien. Ahora, digamos la máquina. Resulta que eso es lo que me genera la máquina. De otro lado, cuando yo voy a revisar cuánto me cuesta, perdón, cuál fue el costo de adquisición, cuál fue el costo de la compra, el vendedor me la vendió en 300. Me la ha vendido en 300. Pregunta, ¿se justifica este proyecto? ¿Se justifica esta compra? ¿Qué dicen ustedes? Que no, profe. ¿Me podría decir la razón del por qué no? Pues a mí se me hace que en los 3 años, pues está lo que está superando pues el valor del costo se me hace que es demasiado poco. Demasiado poco, ¿me estoy entendiendo? Sí. O sea, 303.24 menos 300 me da 324. A eso se está refiriendo, ¿cierto? Sí, sí, señor, y pues son 3 años, pues sí, muy, pues no sé, me parece como poco rentable. ¿Cómo es su nombre? Qué pena, es que yo no tengo Juan aquí Esteban, nota. profe. ¿Cómo? Juan Esteban. Juan Esteban Boyacá. No, Sosa. Ah, ok, qué pena. Juan Esteban Sosa. Muy bien. Entonces Juan Esteban me dice, mire, esto no vale la pena. Solo a 324. ¿Qué dice el resto? ¿Estaría de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, profe.
¿No estaría de acuerdo? ¿Lo entendí? No, profesor. ¿Podría argumentar el por qué no? Por favor. Pues, profe, porque cada año que pasa va incrementando el valor de una manera, pienso que bastante importante. Entonces podríamos llegar a un valor, por ejemplo, en 6 años de 400 millones. Wally, algo que habría que observar es que es importante, usted me habla del sexto año, pero para efectos de esto que estamos haciendo, de este ejercicio, muy sencillo, el sexto año no existe. Permítame, aquí le cambio color para hacer... mire, igual, el universo de esta alternativa está definido en 3 años. No hay más, solo 3 años. No hay nada más. ¿De acuerdo? Esto es el universo de este proyecto. Repito, solo 3 años. Entonces, después del tercer año no existe nada. Es como si la máquina ya no sirviera, se volviera obsoleta, se trabara, ya no sirviera para nada. El software queda completamente obsoleto, queda desactualizado. ¿De acuerdo? Entonces, todo se circunscribe a 3 años. Entonces, el sexto, olvídese. O sea, después del tercero es otro proyecto, es otra alternativa, eso ya no existe. Obviamente me quedo con el 100, 150 que iba al comienzo. Pero pues ahí falta unos detalles. O sea, por un lado dice sí, Wally, Juan Esteban dice no. Y no sé si un tercero entre a dirimir la, digamos, la controversia. Yo estoy de acuerdo con Juan Esteban. ¿No vale la pena? No, porque igual, o sea, también toca invertirle tiempo y todo eso que no está ahí en la ecuación y no se gana mucho. Tiempo y todo eso. Profe, y también hay que añadir que en el tercer año es el único año en donde tiene ganancias, porque en el primero y en el segundo, pues tiene pérdidas, ¿no? Entonces, pues... Qué pena, ¿me repite lo que está diciendo? Profe, ¿ahí me escucha? Sí, sí, le estoy escuchando. Pues que yo también estoy de acuerdo con Esteban, porque hasta el tercer año es cuando tiene ganancias, ¿sí? Si nos miramos en el primero y en el segundo año, lo que tenemos son pérdidas. Decimos que son pérdidas, ¿por qué? Perdón. ¿Porque da menos de capital, algo así, o...? Sí, en el primero y en el segundo año serían pérdidas. Ya en el tercer año ya, pero pues la ganancia no es mucha. A ver, para ir aterrizando en todos y ponernos aquí y entender, digamos, ese famoso costo de oportunidad. A ver, ¿cómo es el tema? Resulta que... muevo esto para un ladito. Voy a hacerlo aquí uno por uno, es decir, los 100 los llevo a presente, me da lo mismo, pero es como para efectos de entender un poquito más lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Me da 83. Si hago este aquí, pues me va a dar, creo que así igual y los había hecho inicialmente. Y aquí me da este valor. Yo sumo esto, me da 303.24. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ojo, 100 pesos del año 1 lo estoy llevando al año 0 con una tasa del 20%, ¿de acuerdo? Se convierte en 83. Entonces, en el año 0, esos 83, si yo los reinvierto o si yo los invierto y le exijo el 20%, son 100 pesos. Año 2, 150. El equivalente en presente es 104. Si yo tengo 104 pesos y los reinvierto en 2 años, me debe entregar 150. Tercer año. Si yo tengo 200 pesos en el tercer año y quiero su equivalente en el presente, son 116. Es decir, si yo invierto 116 pesos hoy y espero dentro de 3 años obtener un 20%,
el equivalente son 200 pesos. Entonces, si yo sumo estos tres valores en presente, me están dando 303.24. Muy bien. Entonces, ojo, por favor. Esos 303.24 son valores presentes de unos flujos de caja futuros traídos a presente al costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Ahora, los voy a confrontar contra el costo. La diferencia me da 3,024, que sí, es poquito. Pero ojo, es lo que yo me estoy ganando por encima, ojo, de la inversión y del costo de oportunidad. Es decir, que si yo escogiese la alternativa, me estoy ganando el 20% y adicionalmente 3,24. Lo que nos perturba un poco es que, oiga, me estoy ganando 20% y 3,24 pesos. Oiga, este tipo está hablándome de, por un lado, rentabilidad y por otro lado, dinero. Pero sí, en esencia es eso. Yo me estoy ganando como mínimo el 20% y de otro lado, me agregan valor 3,24. Ojo, es que yo ya estoy trayendo esto a presente, que es lo que Wally de alguna manera estaba hablando, pero Wally me lo hablaba de unos valores futuros, año 1, año 2 y año 3, ¿de acuerdo? Ojo, no me acuerdo, una de sus compañeras decía, es que la ecuación o la fórmula no contiene el tiempo y todo eso. Ojo, la fórmula contiene el riesgo de la novedad de un producto, aquí me devuelvo, recuerden esto, del mercado, de la tecnología, del tema de si la empresa existe o no, de la complejidad organizacional, de si tenemos tiempo, de que si estamos financiándonos con deuda. De alguna manera, contiene un poco de cosas. Su compañera hablaba del tiempo, sí lo contiene. Entonces, esto me lo da el 20%. El secreto de todo este análisis está en este 20%. Este 20% me refleja el riesgo. Si yo considero que el riesgo es alto, debo subir la tasa. Si considero que el riesgo es bajo, debo bajar la tasa, ¿de acuerdo? El 20% significa que hay un riesgo, digamos, intermedio hacia arriba con relación al proyecto. Si yo se lo voy a vender a alguno de ustedes y le voy a decir, oiga, metámonos en el proyecto, puede ser que para alguno de ustedes el riesgo sea mayor. Diga, oiga, no, pero eso está muy riesgoso. Yo como mínimo le exijo el 25. Ojo, mire, cuando yo cambio la tasa, 25, como está todo formulado, obviamente entenderán que debe cambiar. Como la tasa es mayor y está en el denominador, los valores presentes se deben hacer más pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, mire, me da 278,40. El valor de esos flujos de caja traídos a presente, ahí sí ya es menor de 300. Allí ya nos estarían justificando. Es demasiado riesgoso y el valor de los flujos de caja que me genera es muy poco, es menor a la inversión. Si fuera al revés, oiga, no, el proyecto me gusta y no me parece tan riesgoso, el 20% me parece alta. Y acordamos bajar la tasa, oiga, no, por el riesgo dejémosla en el 15. Observen que el valor sube y se convierte en 331,88. Entonces, me estoy ganando el 15% más 331,80, ¿de acuerdo? Ojo, el valor es o corresponde a lo que me vale el activo hoy, pero teniendo en cuenta el costo de oportunidad, ¿de acuerdo? No es que solo me gane, para volver al original, me gane 3.24, lo que decía tal vez Juan Esteban, me estoy ganando solo 3.24, no, me gano 3.24 más el 20%. Entonces es importante tener presente esto, ¿de acuerdo? Y la compañera que no supe quién yo vi fue una imagen que me dijo, el tiempo y todo esto, ojo, el 20% está teniendo en cuenta ese aspecto. Ese 20% es como si yo fuera a invertir 100 pesos y esperara que dentro de un año me devolvieran 120. Otra cosa es que usted exija más y que diga, oiga, no, qué pena, yo exijo el 30. Ah, listo. Si es el 30, para usted no es ese proyecto, porque genera, sí, es una pérdida. Usted no recupera ni la inversión ni el costo de oportunidad. ¿De acuerdo?
Entonces, ojo con esto. Si me vuelvo nuevamente al 20, 324. Para ponérselo de otra manera, usted hizo la inversión de 300. 300 es lo que le cobra a usted el vendedor de la máquina, ¿de acuerdo? Entonces, es como si usted cogiera los 300, que alguno de ustedes me dijo, no, mire, es que es 100, 150, eso está dando pérdidas. Ojo, ojo, se ve de otra manera. Mire, yo coloco aquí los 300. Le estoy exigiendo el 20%. Entonces, adivinen qué. Los intereses del primer año, necesito que me pague como mínimo 90, perdón, uy, sí, yo sí vi eso como raro. 60 cerrados, 60 millones cerrados, son 300 millones, por intereses son 60, ¿de acuerdo? Sin embargo, el proyecto le está entregando a usted 100, quiere decir que a nivel de capital le está devolviendo 40 de más, ¿de acuerdo? Para el segundo año, entonces usted empieza ya a jugar con los 300 que tenía menos los 40, eso le da 260, y sobre esos 260 empieza a exigir, ¿de acuerdo? Al final, aquí le va a sobrar un dinero, es decir, el proyecto va a entregar un poco más que ese 20%, ¿de acuerdo? Ojo, esa es la interpretación del valor versus el costo, esa es la interpretación del valor versus el costo. No sé si estoy siendo un poquito más claro o todavía los tengo ahí enredados. No, todavía no. ¿Ni idea o qué? Por eso es tan importante el costo de oportunidad. Por eso es tan importante el costo de oportunidad. De alguna manera nos establece esa realidad de lo que decía su compañera, el tiempo y todo eso. O sea, de poder definir, nosotros no lo habíamos llamado así, nosotros lo hemos llamado el riesgo, definir la incertidumbre, ¿de acuerdo? Por eso es importante ese costo de oportunidad. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues lo que dije aquí mientras ustedes pensaban, perdón un momentico que esto me quedó mal. Observen lo que dice aquí, no sé si se entiende, pero aquí estoy liquidando intereses, es como si fuera una especie de tabla de amortización, que eso lo veremos mucho más adelante. Entonces, aquí me paga 100, 60 son por intereses, quedan 40 capital, luego ya no me debe 300, sino solo 260, que es la diferencia entre 300 y 40, ¿de acuerdo? Sobre 260 liquido nuevamente intereses un año después, el 20%, 260 por el 20% me da 52, pero paga 150, 150 menos 52 quedan 98, 98 van a capital, y 260 menos 98 da 162, ¿de acuerdo? 162 liquidado al 20% me da 32, la diferencia de 200 menos 32, que es lo que me tiene que pagar por intereses, quedan 168 pesos, que si yo sumo esos 168 pesos, me dan 306, ¿de acuerdo? Me dan 306. Al final me está pagando los 300 de capital, los intereses, y sobran 6 pesos. Y sobran 6 pesos. Y están sobrando 6 pesos. Esos 6 pesos son los... Si no fallan las matemáticas, bueno, no son 6, son 560. Es el 324 traído a futuro. O 560 traído a presente, debiera dar 324. Lo voy a hacer aquí. 20% durante 3 años. Mire, exactamente lo mismo. Observen que es exactamente lo mismo. Aquí me daba la diferencia. 324 en el presente
lo hice hacia el futuro y me dan los mismos 3.24. No sé si les estoy demostrando que se ganan el 20%, que no es fácil, ¿no? No sé si, pues de pronto otra cosa es que la expectativa sea muy alta y que el 20 no lo satisfaga, pero sí se están ganando una plata. Profe, una pregunta. Adelante. Si el valor diera por debajo de 300, ¿qué significaría? Entonces, digamos que llega usted y va a invertir. Usted me dice, oiga, no, 20, este proyecto es mucho más riesgoso. Usted no ha tenido un poco de cosas en cuenta, eso es mucho más riesgoso. No, colocémoslo 25. Pues ahí está lo que usted está preguntando. ¿Invertiría en ese proyecto o Ali? No, profe. Listo, ahí está. Le pretende pagar los intereses, pero al final le queda debiendo capital, o sea, no paga. No paga la totalidad del proyecto, de la inversión del proyecto. No se justifica. Más adelante, ese no se justifica, lo vamos a llamar factibilidad. En otras palabras, el proyecto no es factible. No sé si vamos todos allí. ¿Sí es claro para todos el ejercicio? Ahora, sí es claro para todos lo que nos ganamos verdaderamente y la interpretación de lo que es ese costo de oportunidad. Sí, señor, por mi parte sí es claro. Sí, profe, ya está más claro. Ok, muy bien. Entonces, ojo con ello, ojo con ello. Por eso es tan importante el costo de oportunidad, ¿no? Por ello es tan importante el costo de oportunidad. Y que de alguna forma las tasas de interés estén a la baja. Siempre hemos dicho en la economía, implicaría que los costos de oportunidad también disminuyan. ¿Alguna otra duda del ejercicio? No, profe, todo claro. Muy bien. Ahora, estas son las inversiones en activos reales. Sus flujos de caja son como muy dispersos, muy aleatorios. Lo que comentaba Wally, tal vez esa tendencia hacia arriba, ¿de acuerdo? Pero digamos como que son diferentes los valores. Cuando yo voy a invertir en activos financieros, por decir algo en la compra de un bono, el tema cambia. Permítame, y juego con esto aquí, coloco acá, ¿de acuerdo? Lo coloco aquí, y cuando voy a comprar el bono me viene, sí, el bono me viene a decir algo como que, digamos, lo que me entrega, por decir alguna cosa, voy a colocar aquí unas cifras. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes observan, empieza a ser como más parejo los bonos. Esto es un bono. Voy a colocar aquí bono, activo financiero. Activos, uy, estoy escribiendo más mal. Activo o activo financiero. Entonces me entrega 24, pueden ser 24 millones, y al final me entrega 324 millones. ¿De acuerdo? El bono es un título valor, el bono es un título que emite una empresa X en el mercado, digamos, de valores,
y la gente lo compra. Yo podría comprar ese bono, ¿de acuerdo? Podría comprar ese bono. Entonces, aquí viene una pregunta. Si yo voy a hacer el mismo análisis, pues adivinen qué, esto lo copio aquí, ¿cierto? Pero la pregunta tiene que ver es con este valor. Arriba coloqué 20 para este proyecto, que era el proyecto que yo tenía en mi cabeza. Y si yo salgo al mercado y compro el bono, pregunta, ¿la tasa de oportunidad de ese bono debiera ser mayor, menor o igual? Yo soy el mismo agente económico, yo soy el mismo, ¿no? Solo que la plata, en vez de meterla en el proyecto, la metería en el bono. Pregunta, ¿la tasa de oportunidad será la misma? ¿Qué dicen ustedes? Profe, ¿no sería menor, por lo que es menos riesgoso? Perfecto. ¿Cómo es su nombre? Qué pena. Valentina Beltrán. Ok, Valentina Beltrán, listo. Sí, Valentina, es correcto. Es menos riesgoso, es menos riesgoso. El bono para que se emita pasa por la superfinanciera. La superfinanciera le pone como un chulito, ¿de acuerdo? En otras palabras, no cualquiera emite un bono. No es que yo tenga una empresa y mañana se me ocurra emitir bonos y empiezo a repartir aquí bonos y me los empiezan a comprar. No, 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 eso no lo puedo hacer. No me meto en un lío grande. Y no lo puedo hacer. Tengo que llamar a la superfinanciera y decirle, oiga, voy a emitir bonos. Es más, ni siquiera lo puedo hacer yo directamente, sino me toca que pedir la ayuda de un especialista, que son las bancas de inversión, que me ayudan a estructurar ese bono, ¿de acuerdo? Sí, tiene que ser un menor valor, tiene que ser un menor valor. Vamos a dejarlo en el 8%. Aquí era el 20%, aquí lo estamos dejando en el 8%. Pregunta, ¿cuánto vale el bono? ¿300, profe? Sí, señor. Correcto, 300. Tendrá que, si yo copio esto aquí, en la parte inferior, pues la estructura es la misma. Extra era presente 24, el costo de oportunidad del 8%, 24 en el segundo año, el costo de oportunidad del 8%, 324, al costo de oportunidad del 8%. Eso me da 300, sí. Me da 300. Me da 300. ¿Recuerdan que yo tenía aquí 300? El costo de la máquina eran 300. Pues yo compro un bono que me ofrece el 8%, y yo considero que se ajusta a mi costo de oportunidad. Pregunta, ¿se justifica comprar el bono? No, ingeniero, ¿Por qué no? porque el valor y el costo dan igual. En ese caso, ¿me estaría ganando algo o no? No, ingeniero. Ojo, me estoy ganando el 8%. Sí, sí se estaría ganando. Claro, aquí me Solo ganaba que el no se está 20 ganando y, más que y quiere el antes. 24. Es Sí. correcto, sí señora. Aquí me gano el 8, lo que pasa es que no me da nada de más. O sea, por encima del 8% que me lo estoy ganando. No me entrega nada de más, pero me gano el 8. Ojo con ello.
me estoy ganando el 8%. Entonces, ojo con ello. Entonces, el bono me lo ofrecen en 300 millones, pues 300 por el 8 me da 24, 300 por el 8 me da 24, 300 por el 8 me da 24, al final me devuelve los 24, todo eso 8%, ¿de acuerdo? Ojo, Wally, ojo con eso. Ahora, resulta que cuando yo voy a comprar el bono, alguien me dice, oye, yo tengo otro bono, y yo tengo el mismo riesgo, o más bien, el mismo emisor del bono, me dice, oiga, yo estoy sacando dos tipos de bono, este que es así, o este que es diferente. Yo le digo, uy, ¿cómo es? Entonces me dice, mire, aquí voy a quitar esto, ahí me marca error, no importa. Me dice, mire, yo le voy a pagar no los intereses y capital, sino le voy a repartir el dinero en 3 partes iguales. Lo voy a repartir el dinero en partes iguales. ¿De acuerdo? Es como si yo colocara aquí un valor de X. El X siempre es el mismo. ¿De acuerdo? Entenderán que si son iguales, suena a que es un número mayor a 24 y menor a 324. Que lo desconozco, ¿de acuerdo? Que lo desconozco. Como son 300 dividido entre 3, son 100, más los intereses, debería ser como un número mayor a 100, pero no tengo claridad qué valor podría ser, ¿de acuerdo? Entonces yo le digo, oiga, sí me interesa, y perdóneme, ¿cuál es el valor? Entonces la persona me dice el valor. Solo que nosotros aquí quedamos trabados porque pues no sabemos el valor, lo tenemos que hallar. Esto en esencia es, quitémosle el X y llamémoslo más bien A de anualidad, ¿de acuerdo? Estas anualidades en esencia son muchos valores futuros, entonces volvemos a valores futuro 1, valor futuro 2, valor futuro 3, que fue lo que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? Lo podríamos hacer así, solo que valor futuro 1, valor futuro 2 y valor futuro 3, en esencia son el mismo valor, ¿de acuerdo? Yo lo podría armar colocando un coeficiente 1 al pie de cada uno de estos valores, podríamos deducir una fórmula matemática, ¿de acuerdo? El cálculo me ayuda con unas series a la n para determinar el valor. Solo que aquí eso no lo vamos a hacer porque pues finalmente no agrega mucho valor y lo que hace es enredarnos. Entonces me quedo más bien con el A, que son esos valores futuros varias veces, y me acuerdo de la fórmula básica, que más bien sí la traigo como para que me ayude, esta formulita. Esta la dejo por aquí, la dejo aquí, le retiro eso del interés compuesto, y la dejo en términos de valores presentes. Esto ya lo habíamos hecho en la parte superior, es más, con esto hemos venido trabajando prácticamente toda la clase. Entonces lo que yo digo es, mire, mire, aquí hay un valor futuro, es como si tuviera un valor futuro 1, N1 más, y vuelve y juega esto, valor futuro 2, valor futuro 3, en este caso que llega hasta 3, pero podría llegar, repito, en una especie de cálculo infinitesimal hasta n, ¿de acuerdo? En este caso, pues llega a 3, en este caso estaría llegando a 3. Ahora, esto en el sentido de jugar con ese cálculo infinitesimal, la matemática financiera nos entrega una formulita que me dice que valor presente P es igual a, ya no lo vamos a llamar F, como sabemos que F1, F2, F3 son iguales, lo vamos a llamar es A, que es el valor que está allí, A, ¿de acuerdo? Multiplicado por, abro dos paréntesis, 1 más el factor, es I, es la tasa, elevado a la n menos 1 sobre I, que
la tasa multiplicado por el factor, como así, elevado a la n. Bueno, creo que aquí está bien la ecuación. Como deseamos aquí encontrar a partir de P, porque yo sé que el bono vale 300, pues podría despejar esto y colocar aquí más bien es A, P, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Y todo eso es dividido entre esto. Entonces, digamos en esencia, podría darse allí esta posible fórmula. Esta posible fórmula, no esta fórmula. Creo que está bien. Ya la comprobamos. Entonces yo podría encontrar el valor de esa suma uniforme, de esa A, anualidad, a partir del valor presente, de la tasa de interés, que pues siempre le hemos apostado que es la misma, y de otro lado el N. Aquí el N ya serían el número de cuotas. Ya no es tiempo, sino el número de cuotas. Y las cuotas tienen que ser consecutivas, es decir, 1, 2, 3. 3 cuotas consecutivas. Yo podría hallar perfectamente el valor de A. Ese A es lo que llamamos anualidad. Pueden ser mensualidades, anualidad. Pueden ser mensualidades, trimestralidades, no sé. Y ese A se conoce como una suma uniforme equivalente. Suma uniforme equivalente. Entonces, yo ya aquí podría entrar a determinar cuál es el valor de estos flujos de caja. Entonces, si reemplazo la fórmula, sé que es igual a P es 300, por la tasa, que es del 8%, por 1, abro un paréntesis, 1 más la tasa que es del 8, elevado a la 3 periodos, me detengo aquí, le meto paréntesis, para poder dividir todo esto entre dos paréntesis, 1 más la tasa del 8, elevado a la 3, caramba, elevado a la 3, ¿qué pasó? Elevado a la 3 menos 1. 116. Recuerda que dijimos que pues 100 dividido entre 3 me daba, ¿qué? 300 dividido entre 3 me daba 100, que debería ser un poco más alto de 100, sí, mire. 116, ese valor debería ser el mismo para los 3. Mire, sí está bien porque traído eso a presente, me da 300. Es la otra forma de cobrar el bono, ¿de acuerdo? Es la otra forma de cobrar el bono. Yo lo podría, si hago este mismo análisis de aquí, encontrar que exactamente me pagan lo que me deben pagar, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer año, el 8% de 300, eso me da 24, sobra un dinero, o restándole a 300, hago lo mismo para el siguiente, resto, hago lo mismo para el siguiente, resto, y al final exactamente el capital deben ser 300, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra forma de ver el ejercicio. Es que me paguen sumas uniformes, lo que llamamos A, ¿de acuerdo? Entonces yo compro un bono que vale 300 millones de pesos, debería esperar que me pagaran cada año 116 pesos o 116 millones, teniendo en cuenta el costo de oportunidad del 8% y teniendo en cuenta que son 3 cuotas. No sé si vamos todos allí. Entonces, eso es otra forma de ver el ejercicio. Pero ojo, recalco el hecho, y esto es importante,
que estamos hablando de activos financieros, los activos que nosotros poco o nada pues, nos aproximamos. Pues, nosotros hacemos un proyecto de inversión alrededor de, digamos, de la ingeniería civil, pero esto es la compra de bonos, esto va por otro lado, sin embargo, pues estamos jugando un poco con las matemáticas financieras y nos damos cuenta que sí, se puede tener allí algunos resultados. No sé si es claro para todos. Sí, ingeniero, sí es claro. Muy bien. Ok. Ahora, ojo, vuelvo otra vez con los 300, con lo que arrancamos la clase. Resulta que pues, uno de ustedes, que yo lo invité al proyecto, me dijo que no. Me dijo, no, mire, es que para el riesgo esto no debe ser 20, sino debe ser 25. Y esto no genera mucho valor, así sea con el 23, 24, usted me dijo que me ganaba el 20 más 3, 24 pesos, pero esos 3, 24 me suena muy poquito, yo prefiero no hacerlo, listo, no lo hagamos. Tiene los 300 pesos, de todos modos, no va a estar en mi proyecto, tiene los 300, averiguó por allá los bonos, mire, que se los pagan de esta manera, que se los pagan de esta manera, pero a usted no le gustó mucho que fuera a ganar solo el 8%. Usted dice, no, eso es como muy bajito, no, eso no. No, ¿sabe qué? No, por aquí tampoco me va a meter. Entonces yo le insisto, oiga, yo necesito los 300 pesos. ¿Por qué no hacemos una cosa? Préstemelos, préstemelos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ustedes me van a prestar ese dinero, ¿de acuerdo? Yo voy a copiar estos flujos de caja aquí, colocarlo por aquí, elimino esto, y me van a prestar el dinero. Entonces, ojo, para mí, pues ya es para mí, el crédito no es una inversión. Ojo, no es dinero que yo tenga que colocar. Por el contrario, es dinero que a mí me entregan. Entonces, ojo, por favor, todos mirando al tablero. Ojo, el flujito de caja es al revés. Me entra el dinero, adivine cuánto me va a prestar, 300 pesos, 300 millones de pesos, y yo por el contrario, cada año le tengo que pagar. Digamos, asumamos que cuadramos para que yo le pague todo en años, ¿de acuerdo? Para facilitar el ejercicio. Si estamos con el crédito, esto es un crédito. Aquí ya esto es un crédito. ¿Estamos allí? Muy bien. Entonces yo le digo, listo, oiga, chévere, sí, qué bueno que me pueda prestar. A propósito, ¿y cuánto me va a cobrar a nivel de tasa de interés? Pregunta, ¿qué valor debiera ser esa tasa de interés? Me explico. Debiera ser mayor al 20%, debiera ser menor al 20%, debiera ser entre el 8 y el 20, debiera ser el 8%, debiera ser menor del 8%. ¿Qué me sugieren ustedes que coloquemos aquí? ¿Ah? ¿Qué valor colocamos en el dado caso que ustedes me prestaran? Menor al 8%, profe. Menor al 8, ¿todos estarían de acuerdo?
Pues porque también podría haber un riesgo, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. ¿Quién nos dijo esto? Fabián, profe. Fabián Manuel. Sí, 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 Fabián, usted le ha pegado al tema. Ojo, todo hay que llevarlo al riesgo. Siempre que vean una tasa de interés, lo tienen que correlacionar con el riesgo. Entonces, Fabián, ya que usted fue el que nos dijo esto, Fabián, si usted estuviera en este tema, si usted tuviera los 300 millones, no los va a invertir en el proyecto, no va a comprar un bono y pues me los podría estar prestando. Pregunta, ¿considera que el riesgo es mayor, menor, medio? No sé. ¿Qué opina usted? medio. ¿Medio? ¿Qué opina el resto? Yo mayor, profe. Mayor. ¿Y alguien más? Como Pues, Sí, profe, yo yo diría también que creo que es alto. Mayor, diría yo. mayor, alto, perfecto, muy bien. Ojo, lo ven como mayor, 8% no podría ser. De pronto de 20 hacia arriba, ¿de acuerdo? Entenderán ustedes que cuando damos el crédito, el temor es que no me devuelvan el dinero, ¿de acuerdo? Que no me devuelvan el dinero. Es decir, que usted me presta los 300 millones y quedamos en que cada año me va pagando, yo le voy pagando, pero el primer año yo llamo a Fabián y le digo, oiga, ¿sabe qué? Estoy un poquito mal, ¿me podría esperar un poco? Es que no tengo dinero para pagarle. Entonces ahí Fabián empieza como a hacer caras de, uy, miércoles, ¿usted sí me va a pagar? Entonces ahí hay una preocupación. Obviamente, en la medida que uno pueda percibir una mayor o menor preocupación, pues esa tasa va a ser de pronto hasta más alta, ¿de acuerdo? Hasta más alta. Y de alguna manera, no sé si alguna vez alguno ha escuchado el tema del crédito cuando pide uno un crédito en la calle, bueno, pues en la calle no es que lo pidan en la calle, sino un tercero, eso se llama extrabancario. No sé si han escuchado ese término, crédito, ¿no? Los gota a gota, profe. La gota esto es mucho más agresivo, pero sí, gota a gota es uno de ellos, gota a gota. Entonces, cuando yo le pido al señor un gota a gota, el crédito, él me lo define, ojo, en el 1%. Entonces usted dirá, "Ah, pero eso es muy bajito". Pero que es 1% día vencido. Esto empieza a ser un poco de dinero, ¿de acuerdo? El otro, el extrabancario, es un señor que me dice que me presta el 5. Yo debo entender que es mes vencido. A veces es el 4, a veces es el 5, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el riesgo es alto, porque pues yo me puedo volar, ¿no? Obviamente, si yo me le vuelo a uno de estos de gota a gota, pues si me encuentra el señor, va a haber ahí un problema, ¿no? Es un tema muy agresivo y eso de alguna manera, digamos, pues algunos empresarios, sobre todo medianos, más que medianos, pequeños, algunos microempresarios, por algunas situaciones como adversas, caen en ese tema gota a gota. Y eso es temible, eso es muy complicado. El extrabancario también, pero el extrabancario por lo menos es un poquito más manejable. Ahora, el propósito es que si yo voy a pedir prestado, yo no le debiera pedir prestado a Fabián, sino debiera ir al banco a que el banco me prestara, ¿de acuerdo? Si yo voy al banco a que me preste, las tasas son diferentes. Entonces el banco, dependiendo de qué yo le puedo ofrecer, sobre eso vamos a hablar, pero un poco más adelante, el banco me puede cobrar el 2, pero también me puede cobrar hasta el 1, perdón, a unas tasas mucho más bajas, hablando en términos mensuales, ¿de acuerdo? El banco, dependiendo de qué le pueda ofrecer yo. Entonces, si ustedes observan, si hay como una diferencia significativa, aquí hay una diferencia significativa.
que me va a llevar a que, pues, yo no soy un banco, entonces yo puedo tener un riesgo mayor. Digamos que si nos vamos con el extrabancario al 4 o al 5%, esta tasa, lo que pasa es que no la sabemos convertir. Por el momento coloquémosle que más o menos es una tasa del 50%. Es un riesgo alto, muy alto. Repito, hay un riesgo alto de que usted se pierda y no me devuelva el dinero, o que yo me le pierda y que no le devuelva el dinero. Entonces, digamos, lo que se va a pedir aquí a nivel de cuota, pues es una cuota que resultaría alta. ¿Me podrían determinar, por favor, el valor de la cuota, de la suma uniforme equivalente? Por favor. ¿Cuánto nos daría? La entrada hay que pagar el 50% de 300, son 150 millones. Eso es un mundo de plata, ¿no? Esa cuota va a dar por encima de los 200, no sé, 200 millones. ¿Alguno la calculó? Profe, me da 225. Sí, eso suena alto. Yo lo voy a hacer aquí, entonces me dicen que es valor presente por la tasa, por 1 más la tasa nuevamente, elevado a la 3. Esto le meto aquí el paréntesis. Esto lo divido 2 paréntesis, 1 más, otra vez la tasa, elevado a la 3 menos 1, cierro el paréntesis, 213 igual. ¿Qué hace valor? 213,16. 213 millones, es una cifra grande, claro. Como hace normalmente la gente, suma todo, que no puedo hacerlo, porque pues advertimos que para eso está el valor del dinero en el tiempo, pero si uno suma todo esto me está dando como 600, casi 640 millones. De un crédito de 300 en 2 años estoy pagando más del doble. Claro, pues la tasa es del 50, una tasa gigantesca. ¿Estamos todos allí con ese valor? Sí. Sí, profe, en medio de eso. Ok, muy bien. Entonces aquí ya aprendimos hoy también la suma uniforme, aprendimos el tema del valor, lo que yo me gano verdaderamente, la diferencia contra el costo. Esto también ustedes lo pueden hacer con el Excel. El Excel, si ustedes van aquí a funciones financieras, él tiene todas estas funciones. Yo se las coloco aquí en términos muy sencillos, presente, para que ustedes las revisen. Y más bien si alguno tiene dudas, pues me las dice, las puede ir, los ejercicios que estamos trabajando, pues los puede ir haciendo perfectamente en el Excel. Esto lo llama valor actual, esto lo llama valor futuro, esto lo llama tasa, esto lo llama NPR y esto lo llama pago.
Entonces, traten de jugar con estas funciones y me cuentan, ¿de acuerdo? Y me cuentan, igualmente, para eso sí se los dejo a ustedes. Si lo quieren hacer con la fórmula, no hay problema. Si lo quieren hacer con el Excel, tampoco hay problema. Eso sí, ustedes lo definen. Muy bien. Ok. Listo. Entonces, aquí ya tenemos nuestros ejercicios. Yo les subo en unos minutos el tablero. Y, ojo, adicionalmente, les empiezo a dejar ya una primera tarea. Recuerden que nuestro curso es 20-40-40, el 40% final es de un trabajo en grupo. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer la primera parte del trabajo en grupo, ¿de acuerdo? Una primera parte, no, una primera entrega. Vamos a ver cuántas entregas logramos hacer en el semestre. Al final simplemente dividimos en el número de entregas, es decir, todas tienen el mismo valor y todo suma un 40%. Si hacemos 4 tareas, 4 entregas, quiere decir que cada entrega vale el 10% de la clase. Entonces, pues, empieza a tener cierto peso. Son 5 preguntas que me tienen que contestar. Las preguntas están allí, claramente definidas. ¿A qué se llama el sector constructor? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo se divide el sector de la construcción? ¿Qué son y cómo están conformadas las actividades profesionales de la construcción? ¿Qué es una empresa? Que lo que Alison de alguna forma empezó a indagar hoy. Define desde el punto de vista legal, que hablamos de las acciones, y desde el punto de vista de estrategia, ¿de acuerdo? Ustedes pueden hacer esas dos definiciones, código de comercio de pronto, cosas de ese estilo. Y el último es algo que ustedes ya empiezan a generar, pues es como una especie, o es el proyecto final, ¿de acuerdo? De acuerdo al concepto de empresa y las divisiones del sector de construcción y de las actividades de arquitectura, ingeniería, ensayos y análisis técnicos, establezca un producto y o servicio definiendo diferenciadores, mercado y tecnología, que fue lo que empezamos a ver con el tema de riesgos, de manera muy puntual, ¿no? De manera muy puntual. La fecha de entrega es dentro de 2 semanas. O sea, dentro de una semana tenemos el chance, para los que empiecen a revisar, pues me puedan preguntar, resolver dudas. Igualmente yo quedo muy pendiente en el chat del Teams, para en cualquier momento que me escriban yo respondo. Yo trato de responder muy rápidamente. Los grupos son grupos de A4, de A3, podrían ser 4, entre 3 y 4, ¿de acuerdo? Importante, por favor, referenciar de acuerdo a las normas APA o IEEE. No sé ustedes finalmente cuál de las dos trabajen, pero necesito la referenciación. No es que por allá en el tema legal me hablen del Código de Comercio y metan ahí un párrafo del Código de Comercio, pero no lo referencien, ¿de acuerdo? O un artículo. No todo tiene que estar referenciado. Todo tiene que estar referenciado. Y es para dentro de 2 semanas. ¿Estamos? Listo, profe. Listo, Ok. ingeniero. Muy bien. Son las 8:39, van a ser las 8:40. Con esto estaríamos culminando nuestra 4ª sesión, ¿de acuerdo? Por favor, traten de indagar la tarea de forma tal que la semana entrante pues tengan dudas, inquietudes y yo con mucho gusto les